Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy estoy muy contento porque tengo una gran invitada que ahorita vamos a hablar de su historia y sé que ahorita voy a aprender mucho. Voy a estar en modo aprendiz. Ahí pido disculpas si cometo o digo alguna tontera. De antemano ya pedí disculpas, ¿no? Wendy Cano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación hasta que se nos hizo. Bienvenida a La Red del Podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. Oye, para la gente que no te conoce, platícanos un poquito quién es Wendy Cano. Okay, ¿A qué te dedicas? Vale, Wendy Cano, soy de Guadalajara, Jalisco, acabo de cumplir 36 años y me dedico principalmente a entretener y la vida nocturna de la ciudad de Guadalajara. Trabajo como transformista en un lugar que se llama Cabaret VIP. Tengo aproximadamente 9 años trabajando ahí y pues todas las noches ahí hago caracterizaciones y hacemos un poquito también de comedia. Excelente. Me gustaría conocer un poquito de tu historia para luego llegar hasta lo que te estás dedicando. ¿Tu infancia cómo fue? Mi infancia, pues aquí de una familia de padres divorciados, yo la mayor de 5 hijos, entonces mi papá así totalmente desatendido, ya sabes, y pues mi mamá trabajando y pues yo ayudándole a cuidar a mis hermanos, obviamente junto con mis abuelos, que cuando mis papás se separan, pues ellos se vienen a vivir con nosotros. Bueno, mi abuela se va a Estados Unidos para ayudar económicamente y ahí vivimos. Entonces mi papá literal se convirtió mi abuelo en mi papá y pues mi mamá tenía que trabajar, entonces tenía como literal como 2 papás hablando de la solvencia económica, por decirlo. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 en total. 5. ¿Tú eres la número? La mayor. La mayor, por eso te tocó ser ahí el apoyo familiar, la segunda madre. Ándale, por decirlo. Oye, ¿y cuántos años tenías cuando se separaron tus papás? Yo creo que tenía como unos 8 años. Como tú sabes, a mí en este podcast me gusta hablar mucho sobre el tema de la salud mental. ¿Para ti qué es la salud mental? Para mí la salud mental es algo que te rige y te forja como persona. En varios aspectos de la vida, en decisiones también que tomas como individuo que después te van a traer beneficios o te van a perjudiciar en tu vida. Entonces, creo que eso es muy importante, pero también es muy difícil porque casi no se habla de eso. Siempre cuando somos niños, así te dicen, ¿no? Es que se comporta de tal manera. Es que es un berrinche. Y a veces hasta se festeja y creo que no debería de ser así. ¿Y cómo te afectó tu salud mental al momento de que se separaron tus papás? Fíjate que yo no me di cuenta como tan al principio. Siempre he sido una persona, perdón que lo diga de esta manera porque puede ser como ególatra, pero adelantada o inteligente. Tal vez porque así nací o tal vez porque las circunstancias me orillaron a hacerlo de esa manera. O porque no había de otra, ¿sabes? Pero siento que me daba cuenta de que sucedían cosas, pero quería buscar la manera de solucionarlas, más allá como de justificar. Entonces trataba como de buscar soluciones. Ahora ya, siendo una persona adulta y ya teniendo más claro hacia dónde voy en la vida, me he estado tratando de reencontrar aún más y he buscado terapias y he buscado maneras de tratar de sanar todo eso que otras personas cercanas a mí me empezaron a decir que se me notaba, o sea, demasiado todo el resentimiento que yo tenía. Inconsciente tú todavía. Entonces me decían, por ejemplo, tengo una tía que me decía, es que tú con una pareja vas a tener problemas porque tú no has superado lo de tus papás y haces esto y esto, que así, y para mí era así como y yo pienso que siempre me estoy justificando, ¿no? Como diciendo, es que deben entender que no tengo tiempo porque es mi trabajo, o porque es que estoy muy cansada, o porque cosas así. Y sí he justificado mucho cosas por mi trabajo, pero pues ahí andamos ahorita. Estoy tomando terapias desde hace como unos 3 años aproximadamente. ¿Y cómo te has sentido en la terapia? Ha sido muy difícil porque sí ha sido reencontrarme con una parte de mí. Por lo mismo de mi transición,
yo creía que lo que yo estaba buscando simplemente era como una modificación tal vez física o legal. Y ahora me doy cuenta que no, que también hay muchas cosas más allá, porque no puedes sanar cosas. Imagínate, lo platicaba hace poco con una charla que tenía con una persona que me entrevistó. ¿No te das cuenta la carga social tan fuerte que es cuando tu papá, cuando eres la mayor de 5 hermanos, cuando tus papás acaban de divorciar? Y cuando entonces la presión social de la mayoría de la gente es decirte, es que ahora, como no está tu papá, te toca ser el hombre de la casa. Y ahorita te iba a preguntar eso, ¿cómo te había afectado el tomar ese papel en tu casa? Entonces, como que desde ahí también vienes arrastrando muchas cosas. Tomé una terapia de regresión que fue fabulosa, fue fantástica, que me ayudó inclusive con problemas de salud. Yo padecía todo el tiempo de colitis. Okay. Entonces, el estómago, el cuerpo habla, y de ahí en adelante, nunca había querido tomar una terapia por miedo, yo creo, enfrentarme a mi realidad. Es de locos también, ¿no? Decías, no. Porque fíjate, es muy típico que diga la gente, no, es que no estoy mal, es para locos. Fíjate que dentro de la desinformación y las ganas a lo mejor también, no sé, nunca se lo he preguntado a mi madre, pero yo recuerdo que en alguna ocasión ella me llevó a terapia psicológica y con pláticas con tíos y como que salía este tema, ¿no? Entonces yo en la terapia justamente yo sabía lo que estaba haciendo ahí y sabía con qué juguetes debía de jugar en ese momento porque sabía lo que venía después. Entonces, no, ya había estado en terapia, pero no era como algo que lo haya aprovechado que me haya servido. Ahora ya, siendo una persona adulta y responsable, digo sí. Y ya lo está haciendo por voluntad. Fíjate que necesidad más que voluntad, porque sí llegó un momento, mi trabajo tiene muchísimo que ver con el ego, muchísimo. Y creo que el ego es lo que más nos alborota el corazón y la mente a mucha gente, sobre todo la mente. Uh-huh. Entonces, creo que sí llegué en un punto donde fue así como de no, o sea, sí lo necesito. ¿Y cómo fue ser el hombre en la casa? Pues nunca pasó eso. No, nunca pasó eso. Sí, en cuestión, bueno, hablando de lo socialmente, lo que tiene que hacer un hombre, pues no. Pero siempre fui como el apoyo para mi madre, hasta el día de hoy lo sigo siendo. Para mi madre, para mis hermanos. Y sí fue muy difícil porque creo que el que la gente te diga que a tus 8 años tienes que cumplir con una obligación que le toca a un adulto, uh-huh, es algo súper fuerte y es algo que ninguna persona de esa edad ni de ninguna otra lo debería de pasar, porque dejas de vivir tu niñez. Fíjate que pasa algo muy fuerte. Con mis compañeros de trabajo, la mayoría son como de mi edad. Y de repente hacen chistes o alguna referencia de alguna caricatura, y yo les digo, pues es que no. O sea, es que literal, en ese tiempo mis preocupaciones o mis ocupaciones era dar de comer. Eran otras, ajá. O sea, a mí no me tocó vivir esa vida. Ahora me divierto como una chiquilla, como no tienes una idea, y tengo unos sobrinos que adoro, con los cuales me la paso, y vamos al cine, ¿sabes? Y vamos al parque, y vamos a unas albercas. Y a mi sobrina, que también es mi ahijada, es así como de, vamos a la playa, y vamos para acá. ¿Te brincaste tu niñez? Para allá. Sí, me brinqué mi niñez. Yo creo que por eso me he madurado. No, y reencontrarme en esta terapia con esa persona, sí fue muy fuerte. Lo platicaba en una ocasión que tuvimos chance de estar brevemente tú y yo, y te decía, cuando estuve en la preparatoria, ahorita buscando unos papeles, me encontré una hoja de una clase de psicología, donde en una dinámica decían, ¿cómo te ves? O sea, ¿qué te dirías en este momento? Y acabo de ver esos documentos, esa hoja hace como un mes, poquito más, y cuando la leí fue así como de, wow. O sea, wow, todo lo que yo me quería en ese tiempo, no me puedo imaginar. O sea, con todo lo que yo estaba pasando en esa época, que fue una época muy difícil para mí, no me puedo imaginar. Y a pesar de todo eso, tengo recuerdos de mi infancia muy bonitos. ¿Y qué decían esas cartas? Ay, Heriberto. No, pues sí, se puede. Sí, decía, ¿cómo te ves? ¿Qué piensas de ti? ¿Y qué te dirías? ¿Qué esperas de ti más adelante? Y me lo preguntaron también ayer en una reunión de amigos. Y les decía, es que afortunadamente
todo lo que yo deseé en un momento, todo lo he cumplido hasta el día de hoy. Entonces me siento muy feliz por eso, a pesar de todo. Hace 2 años falleció un familiar muy cercano. Y cuando él falleció, me meto a Facebook porque era una persona muy cerrada. O sea, no, cero expresiva. Y recuerdo que a un año antes, en mi cumpleaños, me había escrito algo. Y me meto a Facebook a ver lo que me escribió. Y era así como de, te admiro demasiado, porque todo apuntaba como para que fueras una persona, o sea, yo le daba un peso por ti y me has caído la boca y estoy súper orgullosa de ti. Y para mí volver a leer eso también fue así como de, wow. Entonces leo lo que la gente dice y luego leo lo que yo me decía y para mí es también así como me siento muy orgullosa. No, pues te felicito. ¿Cuál es la relación con tus hermanos? ¿Cómo era en ese tiempo? Fíjate que fue muy de resentimiento también hacia con ellos, porque sí lo sentía yo como una carga, obviamente. Sí, por su culpa tengo que hacer eso. No por su culpa, porque siempre culpé a mis padres. Creo que hasta la fecha he culpado a mis padres de muchas cosas. Pero de manera inconsciente. Porque no, de manera directa. Digo, de manera inconsciente que también te hubiera cierto rencor con ellos, porque si no estuvieran, pues no hubieras adquirido esa carga. Para mí era muy difícil porque yo no sabía cómo. Sí, a veces como padres no sabes cómo educar a un hijo. Entonces ahora para una persona de aproximadamente entre 8, bueno, hasta ahorita. O sea, no. A mí luego me preguntan, ¿te gustaría tener hijos? No, ya tuve todos. ¿Crees que te haya afectado? Amo los niños, me encantan los niños, a mis sobrinos los adoro, pero los aguanto un ratito y quiero que se los lleve su mamá rápidamente. ¿Y tu papá se fue de la casa, pero seguías en contacto con él? ¿Ya no había contacto? No. El único contacto que había con mi padre era cuando hubo un lapso donde yo entendí cuál era la manera de llamar la atención de mi papá, y era enfermándome. Entonces, cuando tenía aproximadamente entre 14 a 18 años, estuve con problemas de desorden alimenticio. Ok. Entonces, cada que yo me ponía mal, llamaban a mi papá para que ayudara económicamente y era la manera en la que yo lo podía ver. ¿Y seguido pasaba eso? Muy seguido. Pero sí te visitaba, estaba un tiempo contigo, nada más te mandaba... O iba, o mandaba dinero, o hablaba por teléfono y hasta ahí. Porque siempre estaba ocupado. Y ahora me reflejo tanto con él. Y creo que es una de las cosas que me ha costado mucho trabajo porque siento que tengo mucho de mi papá y de mi mamá. O sea, tal vez no lo he comprendido, estoy en el proceso de hacerlo, pero tengo muchas cosas de los dos. Por ejemplo, mi trabajo me absorbe demasiado y mis ocupaciones demasiado. Y llegó un momento donde era como de, oye, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que sí voy a ir. Por ejemplo, mi mamá, oye, te preparé esto de comer. Sí, mamá, llego. Y se quedaba con la comida y para mí me pareció una grosería. Decía, ¿por qué lo hago? O sea, tal vez algo que recriminé tanto de mi padre lo estaba haciendo yo también. Ahora trato como ya de hacerlo un poquito más, de decir, organizarme, decir, tal día voy a ir, organizamos una comida, pero siempre estoy pendiente, ¿sabes? Aún cargo con esa responsabilidad. ¿Qué fue lo más difícil de tu niñez? No haberla vivido, yo creo, pero creo que también, pues es que fíjate que sí tuve una infancia muy bonita porque soy rodeado de muchísimos primos. Mi mamá solamente tuvo una hermana y mi mamá tuvo 5 hijos y mi tía, que en paz descanse, tuvo 14. De la vieja escuela. De la vieja escuela. Entonces, literal, aparte yo tuve un desapego con mi madre, también lo estoy ahorita tratando, porque cuando yo nazco, ella tiene muchos problemas, entonces ella tiene que regresar al hospital y estuvo internada mucho tiempo. Entonces, esa parte... O sea, muchos abandonos en tu vida. Muchísimos. Entonces, esa parte fue crucial. Yo tengo una prima que es de mi edad, ella nació un mes antes. Entonces, la que a mí me amamantaba era la hermana de mi mamá. Y yo creé un apego muy grande con ella, porque ya era como lo más cercano. La familia de mi papá, haz cuenta que se fue mi papá y se fueron todos. Y por parte de la familia de mi mamá no fue así. Siempre estuvieron ahí. Entonces yo fui totalmente muy apegada, a grado de que a mi tía, en paz descanse, siempre le he dicho mamá. Y cuando falleció me dolió así, otra banda. Fíjate que ahorita dices que te brincaste tu niñez. Yo también me la brinqué. Yo los 12, 13 años ya andaba en el desmadre, ya andaba en las drogas, en el alcohol. Y era algo de lo que sí me arrepentí, el haberme brincado
mi niñez, me reencontré con mi niño interior. O yo también, y ahorita mi mujer dice, tengo 2 hijos, pero ella dice que tiene 3 hijos. No lo dudo tantito. No, de repente soy un niñote yo jugando con mis hijos, ¿no? Porque muchas veces por el ir creciendo lo vamos dejando por un lado y empezamos con el ¿qué dirán? ¿Y si me comporto de esta manera? Me voy a ver inmaduro, ¿no? Y no, hay que siempre tener a flor de piel nuestro niño interior. Yo pienso así. Y fíjate que hace rato también te lo comentaba. Hace como un año me entró la inquietud y pregunté, me hace que a una persona que conozco, que conocemos, y le dije, oye, ¿cómo está el trámite? O sea, literal fue así como una pregunta solamente. Oye, es muy difícil el trámite para adoptar. Y así de, marca a tal persona y te va a dar una cita para cuando quieras ir. Para mí, así como de, no, solamente estaba informándome, gracias. Era cultura general. Sí me gustaría de repente, pero yo sola. No con una pareja, no, yo sola. ¿Por el miedo que se vayan o porque crees que tú sola? No, porque me gustaría educarlo o educarla de la manera que yo creo que es correcta. Ok. Entonces ya, hablamos un poquito de tu infancia. ¿Tu adolescencia cómo fue? Y entramos a lo fuerte. Fíjate que fue bonita. Desde la infancia, yo sabía que algo estaba diferente. Obviamente toda la gente se daba cuenta, pero nadie lo comentaba como es muy común, hasta que se esperan y tú llegas y dices, ¿qué crees así? Y cualquier situación. Y después te dicen, ay, sí, es que ya sabía. O sea, ahórramelo, por favor. O sea, ahórrenselo a todo el mundo. Muy aplicada en la escuela, siempre queriendo ser la mejor en todo. Ahora entiendo el por qué fue, después de haber tomado aquella gran terapia. ¿Por qué fue? Entendí que todo lo que yo he querido hacer y todo lo que he hecho ha sido por querer demostrarle a mis padres cómo se deben de hacer las cosas. Ok. Cómo no se debe de fracasar y cómo se deben de cerrar ciclos y cómo debes de ponerle un final a todo bien. Lo entendí y fue muy fuerte darme cuenta de eso, de que muchos de los logros, o sea, de que todo ese trayecto me habían llevado al logro, al éxito, pero que muchas veces no lo disfrutaba como debería de ser. Porque más allá de hacerlo, con toda la capacidad que tengo, era con un trasfondo emocional de resentimiento. Y me di cuenta de Pero lo aprovechaste para algo positivo. Sí, claro, ¿no? Sí, perfectísimo. Porque bien, si no te hubieras impulsado con eso, a lo mejor te hubieras ido para abajo. Sí, entonces siempre fui muy aplicada. Yo he sido la única que le ha dado 0 dolor de cabeza a mi mamá con algún problema. A mi papá también. Hasta el día de hoy les he ayudado a salir de situaciones con mis hermanos difíciles y no me siento así como de súper guau por eso, porque también es mi obligación y yo también decido si lo hago o no con mis hermanos, con mi misma mamá, con mi mismo papá, con la familia, ¿no? Pero sí, siempre muy aplicada, siempre, ya sabes, de escolta, de concursos de oratoria, de declamación, de todo, menciones honoríficas, pero siempre había algo. Entonces yo le reclamé a mi madre mucho tiempo, ya le pedí disculpas, porque ahora lo entiendo, lo difícil que es poder tener que llevar la comida a la casa y no poder complementar con otros aspectos que para mí eran importantes, porque me había abandonado mi padre y yo tenía a mi madre que sabía que me amaba, pero no podía estar conmigo en momentos de éxito, como cuando te entregan un reconocimiento, como cuando vas a hacer, y yo se lo reclamé muchísimo tiempo. Y más que veías que en todos lados, todos tus compañeros estaban sus papás y que no estuvieran los tuyos, pues más te pegaban, ¿no? Sí, y sí fue muy difícil esa parte. Entonces, como que en esta época donde yo no me encontraba conmigo, donde necesitaba obviamente de personas que estuvieran ahí para platicar, porque en mi entorno yo viví mucho tiempo en una zona de las más populares, donde pues también la educación se vuelve el nivel de educación un poquito más bajo y la gente crea menos empatía también contigo y te juzga un poquito más, que no fue tanto mi caso, ¿eh? Afortunadamente he escuchado muchos casos, bueno, más bien desafortunadamente he escuchado muchos casos de gente que le va muy mal y conmigo no. Tal vez. ¿Mal en qué aspecto? Por ejemplo, que les juzgan demasiado, que les gritan cosas en la calle, que les tratan mal,
que no se les da un respeto digno como se les debe de dar. Y conmigo nunca era así. Pero yo creo que también... Pues sí, era es muy por lo afortunada mismo. porque Sí, la gente que conozco sufrió mucho por gente intolerante, por gente homofóbica, ¿no? incluso siempre que me entrevistan, esa es la pregunta que me hacen. Ujú. Y la gente tiene esa idea porque a muchas personas se les ha pasado así. En mi caso no fue así. Y me siento afortunada. Pero también creo, y siempre lo he tenido muy presente, escuché una frase cuando yo tenía 12 años que decía, ¿cómo te ven, te tratan? Ujú. Y siempre soy una persona correcta para hablar. Por favor y gracias, siempre están en mi vocabulario. El gracias a cualquier persona donde llegas, o sea, te va a abrir las puertas de donde Claro, sea. totalmente de acuerdo. Entonces, creo que esta parte me ayudó a mí demasiado, de que tenía el respeto de mis compañeros de la escuela, de que tenía el respeto de mis vecinos, de mis profesores y de toda la gente que estaba alrededor de mí. Entonces, creo que eso me ayudó demasiado y me ha ayudado hasta el día de hoy. O sea, en la escuela no sufriste de bullying. No te puedo decir que lo normal, porque no es normal, pero como amigo siempre hay llevadera. Ujú. Entonces, probablemente, pero no, no, siempre fui muy acobijada por mis compañeros, incluso hasta el día de hoy, en alguna transmisión o en algún programa o en cualquier proyecto que hago, siempre hay compañeros y sobre todo hombres desde la secundaria a la prepa que me están escribiendo ahí. Me da mucho gusto, vecinos, me da mucho gusto, ta, 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 ta. Hay un vecino que hace poquito me escribió, me decía, mi mamá está viendo la transmisión, yo le ayudaba a ella cuando yo tenía como 14, 15 años. Ujú. En las mañanas, ella tenía como en una primaria, vendía como para el receso, ¿no? Como la cooperativa. Sí. Entonces yo le ayudaba ya a preparar y a vender y yo estudiaba después en otro turno. Entonces siempre he tenido como ese respeto un poquito de la gente, se puede decir. ¿Qué fue lo más difícil entonces en tu adolescencia? Encontrarme, no saber qué era, o sea, no qué era, sino no poder identificarme con algo o con alguien que tuviera las mismas necesidades que yo. Por ejemplo, en la adolescencia, todo el mundo quiere empezar a noviar. Ujú. Y luego la plática con las amigas desde que, ay, es que ya me bajó, es que mis 15 años, es que esto. Y eran cosas que, por ejemplo, a mí no me sucedían. Pero tampoco me sucedía la otra parte que le sucedía a los chavos, ¿sabes? Entonces yo creo que esa fue yo sabía lo que pasaba conmigo, pero no conocía un punto referente para decir, ok, o alguien a quien yo pudiera arrimarme y decirle, oye, me pasa esto, ¿es normal? Oye, me siento de tal manera, ¿es normal? Ahora ya tengo amigas y ya conozco gente con la que puedo platicar. Le digo, oye, fíjate que sí, así. Ah, sí, no. Ya hay como ese match, por decirlo, ¿no? Y en ese entonces no lo había. En ese tiempo, ¿qué era lo que sentías? La atracción, todo el mundo tenemos, y yo creo que sí es así. En la adolescencia el líbido es muy alto porque te Ujú. estás desarrollando y es lo que te comentaba, noviando y demás así. Y conmigo nunca fue así. Conmigo siempre fue estar como muy perceptiva. Creo que de ahí me desarrollé un poquito más como a lo social, porque veía cómo se iba moviendo todo, cómo el género masculino tenía un rol y el femenino tenía otro, y cómo yo podía salir adelante utilizando a mi conveniencia cualquiera de esos dos. Y eso me ayudó demasiado. Pero lo mío, lo sexual, nunca fue como de, obviamente me gustaban compañeros y obviamente también llegó un grado de confusión muy grande que también a esta época me sigue pasando con las chicas. Incluso en el 2020 hubo un momento donde estuve a punto de declararme una persona bisexual, pero entendí que era más admiración por la parte sapiosexual. Okay. Me enamoro del intelecto de las personas. De hecho, creo que la entrevista que estabas diciendo hace ratito fue la que vi yo y, y mencionaban género, Identidad de identidad. género, expresión de género. A ver, explica un poquito todo eso para luego seguir en la plática porque para no Ok, enredarnos. la mayoría de la gente dice, es que naciste hombre o naciste mujer y eso es y así. Ujú. Ok, esos son nuestros genitales. O sea, tú naciste son. Ajá, genitales masculinos. Eh, Eso es el sexo, tus genitales. El género es un constructo social. ¿Qué es un constructo social? El rosa es para las niñas, el azul es para los niños
los pantalones son para las niñas, la mujer debe de trapear, lavar, el machismo, trapear, lavar, estar en casa, el hombre tiene que salir a trabajar para solventar. Yo ya solo trabajé, que quien me mantenga, no tengo problema. Ya viste, mujer. Ok, la identidad de género, yo me identifico como una mujer, sin embargo, mi expresión de género puede ser no utilizar ni faldas, ni vestidos, ni cabello largo. Esa es mi expresión de género. Orientación sexual es hacia dónde va tu relación sexoafectiva. Entonces sí hay gran variedad. ¿Entendieron? Nos quedamos igual. Volvemos. Sexo, genitales, eso no te define como persona. Género es un constructo social y cómo te identifican cuando naces al nacer, en base a los genitales, y después se desarrolla socialmente hablando. Identidad de género, yo me identifico como un hombre, como una mujer o como una persona de género no binario o más. Expresión de género es como yo me identifico o físicamente probablemente o también con mis pronombres. Okay. ¿Qué pronombre me gusta que utilicen conmigo? ¿No? Y la orientación sexual, la relación sexoafectiva. ¿Y en la niñez, cómo estabas en eso? Yo no sabía. Nada. No, o sea, yo sabía que estaba, pero no sabía qué rollo. ¿Y en la adolescencia? En la adolescencia pasa algo muy, no es chistoso porque no es chistoso, pero pasa algo muy común, que te tienes que identificar primero con algo. ¿Y con qué es? Pues con lo que hay o con la que la gente te diga. Y si no tienes información, ahorita ya hay demasiada, afortunadamente. Lo primero que tenemos es gay. Okay. Entonces te empiezas a identificar. ¿Y cómo que te identificas? Pues como gay. Uh-huh. Hasta que después sabes que no es por ahí. Y que eso no es. Entonces ya después viene una segunda salida de clase, que es como una persona trans. Ok. Entonces, que esa, soy gay, soy trans. O sea, y en la primera salida del closet, ¿cuándo fue? En un cumpleaños de una amiga, conozco un chavo, me encanta, me fascina. Y todo lo que había guardado. ¡Ay! No, pero lo vi y de verdad fue así como de wow. Y agarré a mi amiga y le dije en su cumpleaños, imagínate. Entonces que me gustó ese chavo así, ya, bye. Me dijo, ay, qué padre, que nos abrazamos y todo. Fuimos novios, este chavo y yo, y después cortamos, y ya entro a un lugar a ver, bailando en el cuerpo de baile con chicas que hacían imitaciones. Uh-huh. Cuando conocí ese mundo, para mí fue fantástico. Porque dije, wow, o sea, aquí hay... Es que era como la cajita feliz. Era la cajita feliz porque por primera vez había entrado yo a un lugar que complementaba todo lo que yo necesitaba. Porque tenía la parte artística, porque tenía la parte femenina, no, pues no femenina solamente físicamente hablando, sino también que encontré ese clic con algunas personas y podía platicar yo de cosas que a mí también me pasaban. Y encontrar a alguien que le pasa lo mismo que a ti, en un mundo tan enorme como en el que vivimos, es algo maravilloso. ¿Y ante tu familia? Ahí saliste del closet. No, ya había pasado, ¿Ya? pero... ¿Y cómo fue? Fue difícil abordarlo. Fue muy difícil abordarlo, a grado de que yo también tuve que alejarme un poco. Me salí de la casa de mi mamá, no porque me corrieran y todas esas cosas que dicen. Siempre he sido muy independiente. A los 17 años, yo me fui de mi casa. Uh-huh. Porque mis hermanos ya comenzaban a estar en la primaria y cosas así. Y yo sabía que la gente iba a ser mala con ellos. Entonces decidí como ocultarme un poco. O sea, no para desaparecer, pues, para protegerlos. Eras la parte masculina de la casa del rol que te habían dado y querías protegerlo. Ajá. Entonces, ¿cómo yo los iba a exponer a algo que tanto quiero? A que la gente les hicieran cosas, les dijeran cosas. Entonces dije no. Entonces me oculté un poco. ¿Y cómo fue para ti el tomar esa decisión? Fíjate que fue buena. ¿No fue difícil? No fue difícil. Bueno, yo no tenía un trabajo en ese entonces.
O sea, no tenía un trabajo estable. Económicamente, pues tenía que solventar gastos y tenía que seguir ayudando a mi casa. Entonces, pues me las ingenié como pude. Le hice no sé cómo. Hasta la fecha no sé cómo. Y me inventaron muchas cosas. La gente era muy mala. Luego la gente decía que yo estaba en la cárcel. Y, o sea, cosas que si tú le platicas a una persona que me conoció, jamás le pasaría por la cabeza, ¿no? Entonces, alejarme sobre todo y perderme muchas cosas. Yo no estuve cuando falleció mi abuelo, por ejemplo. Sí estuve presente, pero no me tocó como eso. Y qué bueno porque hubo mucho alcoholismo, mucho sufrimiento en mi adolescencia, en mi niñez. Y mi abuelo falleció precisamente de un problema a causa del alcoholismo. Entonces, para mí, cuando eso sucedió, me dolió mucho, pero también fue un descanso. Fue un descanso muy grande, tanto por él como por mi mamá, por mis hermanos y por mí. Porque esa parte sí la viví de mucha violencia, porque es una violencia el vivir con una persona que es alcohólica más a ese grado. Y es difícil porque a alguien que le tienes tanto agradecimiento y tanto cariño, también le tienes coraje o también le puedes llegar a tener algún resentimiento por todo el daño que te causó derivado de esa enfermedad, de esa adicción. Y es muy difícil. Pero para mí sí fue un gran alivio. Y cuando saliste por primera vez del closet, tus hermanos, tu mamá, tu papá, ¿cómo lo tomaron? Vuelvo a esta parte. Mi abuelo era un señor que me quiso meter a trabajar de albañil. Cuando pues jamás. Actos correctivos les llaman luego. O sea, cuando saliste del closet te quiso meter al... Pues fue así como de, ¿sabes qué? No vas a cuidar a tus hermanos porque eso es para las niñas y tú te vas a venir a trabajar para que te enseñes a trabajar y ya sabes, ¿no? Y pues ¿en dónde? Pues nos vamos a ir a la construcción. Y no sabes qué horror, o sea, qué terror, qué terror, qué terror tan grande. O sea, sí te llevó. Sí me llevó. Creo que estuve como 2 días solamente. Y sí fue terrible. Y nunca se me olvidó eso. ¿Y tu mamá, tu papá, cómo lo tomaron? Mi papá desentendido, él sí le ayudaba pues mejor. Y mi mamá pues estaba desubicada totalmente, ¿sabes? Mi mamá obviamente no tenía como este desapego, como que no lo entendía aún, como que para ella era muy difícil, no tenía a lo mejor tanto apoyo porque mi abuela estaba en Estados Unidos, mi abuelo estaba aquí, entonces preocupada porque dejas a todos tus hijos en una misma casa, nunca sabes qué vaya a suceder, los accidentes pasan, muchas cosas, entonces no lo puedo saber, pero para mí no fue difícil porque llegué y se los dije, quien quiere entender lo bueno, quien no también. Yo estaba muy aparte. Mi abuela me dijo a mí algo muy padre cuando en este proceso entre una salida y otra. Me dijo mi abuela, a mí me gusta mucho cuando la gente me habla de ti, porque siempre la referencia que dan es que eres una buena persona. Es que, por ejemplo, cuando ya empezaba con mi transición, a mí me decía, me dijeron que qué bonita te veía. Y que mi abuela me dijera ese tipo de cosas, para mí era mi wow, porque siempre la opinión que más me ha importado, siempre ha sido la de mi abuela. Era la que te motivaba, la que te inspiraba. Sí. Entonces, mientras que ella estuviera bien conmigo, adelante. Incluso cuando el nombre, mi mamá le batallaba mucho. Entonces siempre decía mi nombre muerto. ¿Qué es el nombre muerto? El nombre que dejas de utilizar. Mi mamá como que de repente, y mi abuela, desde el primer día que yo le dije cómo me llamaba, hasta el día de hoy, me sigue diciendo eso, desde el primer día. Entonces, yo luego no entiendo en lo social cuando la gente dice, ay, es que no me acostumbro a decirte de tal o cual manera. O sea, no inventes, una persona a la tercera edad que con trabajos cursó la primaria, pero es también mucha cuestión de empatía. Es más empatía que educación. No, y es que si realmente la gente fuéramos más empática, se acabaría mucho los problemas que hay. Claro, totalmente. Entonces no fue tan difícil. La segunda salida fue menos difícil que la primera, porque luego se creía en aquel entonces que cuando tú decías soy gay, lo primero, vas a ser estilista, vas a dar show, te vas a prostituir
o te vas a vestir de mujer. Es siempre lo que dice. Entonces yo ya me esperaba de todo. Uh-huh. Ya de estás todo. preparada mentalmente. Cuando pasa que fallece mi abuelo, es cuando me reencuentro con mi papá. Y ahí yo ya traía mi cabello largo. Uh-huh. Y ahí yo ya me había metido hormonas y ahí obviamente mi cuerpo ya había cambiado. Ahí ya tenía una relación yo con alguien. Y para mi papá fue un shock así terrible que hasta el día de hoy no lo supera. Acaba de pasar una situación hace 2 años y mi papá me sigue hablando. O sea, si él no cruza palabra conmigo mejor, tiene que sanar mucho ese hombre porque si no, no va a poder continuar con tanto. Y pues no me duele Uh-huh. porque lo entiendo también en cierta parte. No, y al final de cuentas, pues tú estás buscando tu felicidad, ¿no? Si él no entiende qué para ti es lo que te hace feliz, pues como tú dices, él lo tendrá que trabajar, ¿no? Porque si tú es la vida que quiere tu papá, ¿tú cómo vas a hacer? No, pues no, jamás, jamás. Incluso nos dedicamos no a lo mismo, pero bueno, porque yo hago varias cosas. Entonces yo, dentro de las entrevistas que yo hago y la promoción que luego hago para la gente del regional mexicano, Uh-huh. la familia de mi papá siempre trabajaron también en el mismo medio. Okay. Entonces de repente he topado con gente de la familia en algunos eventos, pero ellos ni siquiera saben que soy yo. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo fue este proceso del cambio? Muy desinformado. Porque te comento, o sea, yo no conocía a mucha gente con la que pudiera como embonar. Y con la poca que tenía, estaban igual de desinformadas que yo. Uh-huh. Entonces era lo primero, ¿no? Así como de, incluso la primera vez que fui a tramitar mi credencial, para votar, una persona, una amiga, yo me levanté, me bañé, arreglé mis papeles y todo, ¿no? Y me dice, es que quítate los aretes, porque no te van a poder tomar la foto con los aretes, y agárrate el cabello. Y yo así de, es neta. Y entendí que ella estaba en otra época. Entonces, cuando yo voy y lo hago, me dice, ¿a poco sí se puede? Y yo, sí, claro que se puede, ¿sabes? Y en cuestión médica, me metí toda la hormona que te puedas imaginar, a grado de que después me causé fibrosis y me tuvieron que operar por la fibrosis. Estaba muy avanzada la fibrosis, me causaba ya muchos problemas, grado de que no podía sostener un vaso, se me caía porque perdía la movilidad, me dolía muchísimo. Me atendí afortunadamente y estoy súper bien. Desde que empezaste a que te dio la fibrosis, ¿cuánto tiempo fue de estarte Como poniendo hormonas? 5 o 7 años. Pero abusé demasiado. Uh-huh. Me ponía 3, 4 inyecciones por semana. ¿Y lo normal cuánto es? Lo normal es no. No poner. Dicen luego, ve con un médico y chécate. Yo lo he llegado a decir también, pues ve con un médico que te cheque tus niveles hormonales y ya que él te diga. Pero yo de preferencia le digo a la gente, no lo haga. Hay a lo mejor otros métodos y si les puede ayudar a otras cosas, pues bueno, cada quien decide cómo lo hace. Se supone que es una por mes, porque es una inyección anticonceptiva. Dura 28 días. Okay. Entonces yo abusé demasiado de eso. También el exceso es muy malo. Entonces tú recomiendas que mejor no se haga nada. Así no, puede ser de otra manera. Por ejemplo, para que no te crezca el cabello, pues ve a láser. Para tonificar tal vez tu cuerpo, pues es ejercicio. Que también el ser trans es una cuestión económicamente privilegiada. Es muy caro. He escuchado acerca de las infancias trans. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que está padre el hecho de que ya desde niños, niñas o niñas, socialmente sabemos para dónde vamos, te lo comentaba hace ratito, yo desde la infancia, luego 4, 5, 6 años, yo sabía que no pertenecía ni a una cosa ni a otra de lo que tenía a mi alrededor socialmente hablando, de lo que las niñas se visten de rosa, los niños, bueno, no embonaba. Ahora que los papás ya no se esperen a que los niños crezcan y cuando son adultos o adolescentes les tengan que llegar a platicar lo que son, sino que te das cuenta, como padre yo creo que sabes lo que son tus hijos, ¿no? Y que hay algo que lo hace diferente o que reacciona de una manera diferente. Si tú ves que tu hijo comienza a utilizar vestidos y se siente cómodo, ya existe la apertura para que pues le asesores o le acompañes como padre en este desarrollo de su personalidad.
Lo que sí está, por ejemplo, de repente como muy friki para mí es la cuestión de las hormonas muy a temprana edad, cuando el cuerpo aún no se termina de desarrollar o se está desarrollando apenas la transición, vaya, de la infancia a la adolescencia. Siento que sí hay como un poquito de riesgo, porque si cuando somos adultos, de repente decimos, siento que por aquí no va la cosa. Retroceder en una persona trans, que sí existen los casos, está fuerte, imagínate. Y luego, por ejemplo, tú comentaste, salí 2 veces del closet, Ajá, 2 ¿no? veces. Entonces que a lo mejor a la hora de la hora digan, no es por aquí, es por otro lado, a lo mejor ya va a ser más complicado, ¿no? Sí, porque si bien se forja la personalidad en este lapso entre la infancia, la adolescencia, pero bien también fuerte ese paso de la adolescencia más adelante, que sí, cada vez van a existir más personas trans que no tengan que pasar por el hecho de que luego la gente diga, es que sí, se le nota que es trans. Sí ayuda mucho porque obviamente la hormona va desarrollándose la natural con la que te van suministrando a la par, entonces vas a tener unos resultados obviamente mejores. Pero si yo como una persona adulta te digo, no, de preferencia no utilicen hormonas, siendo adultos, pues de menores, yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría. En dado caso de que ya lo quieran hacer, ¿a los cuántos años tú lo recomiendas? No, yo no lo ¿No? recomendaría. No, no, no. Vayan con su médico y si no les sale bien, pues ya lo demandan a él. No, y yo siempre digo, oye, a veces a los 18 años, por ejemplo, no sabemos a qué queremos dedicarnos toda la vida, nos cuesta trabajo estudiar cierta carrera, tomar esa decisión, ¿no? De qué es lo que queremos estudiar. Por ejemplo, yo estudio contabilidad pública y a la hora me di cuenta que no me gusta la contabilidad y que no quiero trabajar de contador, pero eso es fácil, pues nada más ya me dedico a otra cosa. Pero una decisión así yo creo que es muchísimo más difícil. Es que sí necesitas de los padres, porque lo que te comentaba, o sea, económicamente te va a costar. Y si eres un preadolescente o un adolescente, pues tal vez no tengas cómo costear esos gastos. Entonces, sí, a los papás de personas trans, por ejemplo, de mujeres trans que van a comenzar con el proceso de transición. El transición no es ponerte boobies y el transición no es meterte hormonas. El transición va más allá. El ser una persona trans va más allá de qué te pones o qué te quitas. ¿Qué tan importante es ir a terapia en ese proceso? Justamente el acompañamiento que ya tienen las infancias trans y que el tema ya se habla, va acompañado no solamente, y para personas adultas también, no solamente con infancias trans, en personas adultas. Si te vas a meter hormona, tienes que ir a terapia de ley. Es un anticonceptivo a fin de cuentas. Y aparte te va a cambiar tus emociones así, un sub y baja total. Aparte estás con la disforia de género que tienes. ¿Qué es disforia? La disforia de género es cuando tú no te identificas con lo que tú ves. Okay. Una disforia, por ejemplo, puede ser una persona china que no le gusta su cabello chino y lo quiere tener lacio. Y cada que ve su cabello chino, ok, ahora imagínate con los genitales. O con el vello facial, probablemente. Que cada que te levantes para ti sea un sufrimiento saber que te va a salir vello facial. O que tienes unos genitales que no, o ponerte un traje de baño. Todas estas cosas son muy fuertes. Yo les digo a los papás de personas trans, específicamente de mujeres trans. ¿Quieres ayudarles? Sí, ayúdale. Volvemos a lo mismo. La hormona a lo mejor le va a ayudar en algunas cosas. Hay cirugía para modificar el tono de la voz. Lo que sí es que te cambia tus facciones y que no sé qué, eso se puede hacer con alguna cirugía. Estamos hablando de privilegio económico. Pero que bello, en vez de meterle una hormona, ayúdale y llévale a láser. O sea, hay otras opciones. Pero queremos recurrir como a lo común o a lo rápido o a lo que te va a dar efecto. Pero vuelvo a lo mismo, es que más allá de una hormona, y eso es algo que a mí me causa mucho conflicto con muchas personas que conozco, porque el ser trans no es ni ponerte boobies, ni ponerte nalgas, ni meterte hormonas. El ser trans es tu personalidad, es tu identidad. No es lo que te pongas o te quites. La segunda es que saliste del closet, ¿cómo saliste?
O sea, la primera fue gay, Ajá. declaraste gay. ¿La segunda vez? Es que mira, siento que van como de la par. Porque el decir soy gay, pues es ya salí del closet. Ok. Pero todo lo que implica salir del closet como una mujer trans también es muy fuerte. Por este tema que te platico del económico, del escolar. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya eres trans o cuando tú decides o te identificas como trans, empiezas a tener modificaciones en tu cuerpo, en tu manera de vestir, en tu todo. Y en aquel entonces, sí te juzgaban un poquito. Entonces, ay, ¿por qué te vistes de esta manera? Porque ahorita está muy abierto. Entonces, como no quiero que me juzguen, a mí me pasó en la preparatoria, fallece la hermana de mi mamá, que para mí era como mi madre. Uh-huh. Entonces, La que te amamantó. ajá, o sea, terrible. Estaba por terminar el sexto grado de preparatoria, ya para graduarme. Decido que ya no voy a regresar. Porque ella me dijo, antes de fallecer, tuvimos una charla muy bonita. Y ella me dijo a mí que yo fuera lo que yo tenía que ser. Uh-huh. Y que ella me amaba y que cosas maravillosas. Entonces digo, lo voy a hacer. Y decido que no, porque ya no quiero que me nombren como me nombraban. Y ahí se me metió la idea de que me tengo que cambiar el nombre. Eso te estoy hablando hace 14 años. Cuando aquí Claro. ni en sueños de que eso fuera a suceder, yo ya lo estaba pensando. Y ahí eso me impulsó a comenzar. Entonces, un cambio, una salida del closet como trans, como ya hay una previa, siento que es un poquito más difícil, más fácil, perdón, nada más decirlo. Pero viene lo demás, cámbiate de ropa y y te tienes que poner extensiones por todo lo social que implica. Ahorita no, ya te puedes identificar, soy persona trans y me viste como quieres, hago como quieres y así. Y qué padre. A mí no me tocó así. Me tocó cumplir con los parámetros que la gente tenía de lo que era una persona trans. O sea, fuiste de las que abrió brecha. No, añales que hay muchísima gente. Pero a mí me tocó, me trabé, perdón. Sí, era difícil porque yo no tenía ingresos de ningún lado más que los propios. Entonces, aparte con tener que apoyar a la familia, sí era muy difícil. Y personalmente, no lo fue. No lo fue porque como ya conocía al mundo, ya sabía qué tanto podía pasar y como nunca dudé de mis capacidades, sí fue un poquito más fácil. Me informé ya después y empezó a fluir. Entonces, de ahí me nace la idea y la necesidad, cuando también entro a trabajar ya al bar, ¿cómo le voy a regresar a la gente el cariño y todo lo que me da como público? Ok, voy a comenzar a hacer campañas a través de mis redes o cuando tenga el poder del micrófono para apoyar informando a otras personas de cómo pueden hacer una transición correcta. De hecho, tiene la idea, me lo platicaste la otra vez, de hacer Sí. habla para que quede grabado y te obligues a hacerlo. Sí, un libro. Un libro. Un libro hablando de esta y de muchas cosas más. Entonces, he trabajado en lo social, estoy metida un poquito, no mucho, en el activismo en pro de la diversidad sexual, informando mucho, hago acompañamientos para personas que quieren hacer el cambio legal ante el registro civil. Soy la primera mujer trans en Jalisco que hizo su cambio ante el IMSS, porque era muy fácil decir, pues guardo, o sea, te cierro este expediente y te abro uno nuevo, pero ahí perdías todos tus derechos laborales. Okay. Entonces le batallé como no tienes una idea y hasta que lo logré. Entonces ya después se hizo un protocolo de cómo debe ser el proceso para que se haga la modificación. Ok, y fuiste la primera. La primera. ¿Qué tal? La impulsora también de que se pudiera hacer aquí el cambio de identidad ya en el estado de Jalisco. Siempre. Oye, ahorita fuera del aire estábamos hablando de que he escuchado, ayer estaba viendo un podcast con Pocho de Nigris y, ¿cómo se llama? La clase de perro Barumo. Oscar Burgos. Oscar Burgos, que me fue el nombre. Y estaban hablando de que es un trastorno, Poncho de Nigris dijo. Y luego estamos hablando también de un debate que estuvo muy bueno En Venga la Alegría. En Venga la Alegría. ¿Salían quiénes estaban? Alejandra Ley y Pepe y Teo, que son unos blogueros buenísimos. Y estaban dos personas que estaban en contra de esto y también mencionaron que era un trastorno. Ajá. ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino que no. Incluso
ya está estipulado que no, desde hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho, creo que desde el 2018 ya fue quitado de la lista de las enfermedades mentales por la OMS. Entonces, pues no, aquí entra mucho la percepción de la persona y la educación de la persona y la empatía de la persona. Acaba de salir justamente un documental donde entrevistan al Papa y le preguntan por las personas trans. Y él dice, pues es que yo no tengo ningún problema con nadie porque bla, 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 ¿no? Todos somos iguales. Y es que renovarse o morir. Sí, pero, ay, qué fuerte, pero también lo dice él, no es en mí, no es en la iglesia, es en quienes profesamos la iglesia, diciendo que cada sacerdote es responsable de sus denuncias y de sus discursos. Por ejemplo, yo hice mi cambio en fe de bautismo aquí en Jalisco también. Soy la primera y voy a ser la única, desafortunadamente. Porque me habías comentado que habías tenido algo problemas con eso, ¿no? Sí, entonces voy a ser la primera y la única que lo hizo así. Los agarré dormidos, sin saber ni qué. Voy, hago mi cambio. ¿De qué manera los agarraste dormidos? Los agarré dormidos en el hecho de que no conocían del tema. Entonces, ¿cómo haces? Hago una corrección como de cualquier otra persona, sin prejuzgarla, que debería de ser lo correcto. Entonces, tú te llamabas Juanito Pérez, pero ahora eres Juanita Pérez. Ok, pues ya ahí está Juanita Pérez, vete que estaba muy bien. Y ahí tienes tus papeles, ok. Me dan un fe de bautismo, lo publico en redes. Se vuelve un boom. Me buscan de medios internacionales y mundiales del catolicismo para preguntarme el tema. Entonces, cuando me empiezan a abordar, digo, ay, ¿qué pasó? Trato de sacar de ir después al segundo paso, que es la primera comunión. Y cuando llego ahí, yo desconocía que dentro de la misma religión católica hay como sus secciones. Entonces, a donde me tocó son franciscanos, que no sé qué tiene que ver, no sé, desconozco. Y ahí me dicen, pues no va a ser así. Y me entregan un documento donde dice, fulanito de tal, así en mayúsculas, está haciendo trámite, ta. Y abajo, así en minúsculas, chiquitas. Dice, y el nombre es, y consta en el acta tal, libro tal, que el nombre es, y así chiquito, Wendy Nayeli Reaca. Y me da coraje y digo, no, es que así no debe de ser. Entonces me meto queja y se hace un boom porque lo vuelvo a poner a través de redes y los medios van con el cardenal. Y el cardenal le manda a hablar a toda la gente que me ayudó en el proceso o que me atendió en el proceso, se los pone como campeones. Entonces, cuando yo me regreso a que me entreguen mi documento como es, me ponen como campeona. Y todo eso lo tengo documentado en videos que estuve grabando. ¿Y lo piensas sacar en algún? Y todo eso va a salir próximamente en un audiovisual. Ok. No, pues va a estar muy interesante. Sí, entonces, como yo tengo mi fe de bautismo y como tengo mi papel, que es válido porque está firmado por la iglesia de la primera comunión, voy a hacer mi confirmación, aunque no quiera. Entonces ya nadie más lo va a poder. No, porque ya metieron entonces este protocolo ellos, se juntaron nuevamente y dijeron, a ver, nos va a volver a suceder, ¿qué vamos a hacer? La manera correcta de hacerlo es de la siguiente. Y lo van a hacer como se hace en las actas de nacimiento. Se hace un resguardo o se pone una nota marginal que no debería de existir, porque es como seguir segmentando esa... Y así es como lo van a hacer. Al menos en Jalisco. Oye, y volviendo a lo del trastorno, cuando yo lo escuché, dije, ¿y si fuera trastorno? Pues, ¿cuál es el problema? Digo, yo tengo un trastorno. Digo, la OMS dice que no. Si así fuese, no tendría ningún problema. Digo, a fin de cuentas... Imagínate que la gente me rechazara, que me rezagara porque tengo trastorno límite, ¿no? No nos identifica eso, o sea, eso no nos da el valor como personas. Nadie es más que otro por ser gay, por ser trans, por ser hetero, por ser... Nadie es más. Importa lo que aportas a tu sociedad, importa lo que eres como persona. Eso es lo que realmente, como pareja, eso es lo que realmente, como trabajador. Eso es lo que realmente importa. Platicábamos también referente a esto
de que si es un trastorno o no, que salía el tema de las terapias de conversión. Que había otro ahí en la mesa de debate que decía eso, que te convertía. ¿Quién te puede convertir en qué? Eso pasa, ¿sabes dónde? Muchísimo, que es un tema que también lo tengo trabajando por ahí, pero no he puesto el proyecto bien en la mesa. Los centros de rehabilitación y los centros de readaptación. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa cuando una persona gay, trans o lésbica entra a ese tipo de lugares? La mayoría de los centros de rehabilitación o anexos, esas clínicas por lo regular se guían mucho en lo espiritual. ¿Y lo espiritual qué es? Pues estar apegados a Dios. Y la mayoría o son cristianas o son católicas. ¿Y qué es lo que te han enseñado por lo largo de la historia? Que el ser gay, ser lesbiana, el ser trans es malo. Uh-huh. Entonces imagínate, si tú ya entraste con un problema de adicciones, porque no te reencontrabas, porque no te aceptaron, porque te corrieron, por lo que haya sido, y todavía entras a un lugar a donde te van a readaptar de esta manera, es peor, es un infierno total. Ahora, ¿a dónde van las mujeres trans? ¿O a dónde meten las mujeres trans? La familia de las mujeres trans, ¿a qué anexo te meten? ¿A uno varonil o a uno femenino? ¿En cuál te aceptan? ¿En el de hombres a dónde lo meten? ¿En dónde embonas? Uh-huh. Si te meten a prisión. Afortunadamente, también ahí sí ha avanzado un poquito, porque, por ejemplo, si a mí me llegaran a detener, a mí por mis documentos, tendría que ir a uno femenino. Uh-huh. Pero tienen la obligación de preguntarme a cuál decido ir yo. Okay. En cuál yo me voy a sentir más segura, si en uno de mujeres o en uno de hombres. Pero ahí, ¿por qué te preguntan? ¿Por tus documentos o por qué? No. No por ser trans, okay, sino por mi comodidad, por mi seguridad. O sea, a cualquier trans le preguntan a dónde quiere ir. No, tú lo puedes también solicitar. Uh-huh. Por ejemplo, yo, soy Wendy Cano, cometí tal delito. Toca madera, pero toca madera. Me toca acá, pero entonces se habla con el abogado y se le dice, ¿sabes qué? Yo siento que yo estaría más segura en uno varonil. Y ya expones el por qué, ¿no? Cada quien tiene sus necesidades. ¿Sabes qué? No, yo aquí me quedo en el de las morras y aquí estoy a gusto. Hay te voy a mandar el link, hay unos videos de unas chavas trans de la Ciudad de México que estuvieron en un varonil hace tiempo y ellas platican cómo es vivirlo ahí. Es impresionante porque una de ellas salió casada del reclusorio y, o sea, es muy interesante. Toda la historia que hay ahí que también sucede. Incluso hubo un caso que una juez que yo conozco, que está muy informada en estos temas, tuvo que dejar en libertad a una persona en el juicio porque no se respetaron sus derechos humanos precisamente por este tipo de situación. Entonces, por tu comodidad, por tu integridad, tú debes de decidir, en el caso de ser una persona trans, que luego ahí hay mucha confusión, ¿no? Porque si es como en el baño, es una pregunta que hay muchas preguntas que nunca se le deben de hacer a una persona trans. Pero es, por ejemplo, el baño. ¿A qué baño entras? Que a ti te causa conflicto, te lo hago la pregunta personalmente. ¿Te causará conflicto a ti entrar en un baño público y ver a una mujer trans ahí? Pues digo, ahorita ya no. Ajá. Pero te hablo de cuando estaba adolescente y eso que te confesé que era homofóbico y que me tocó hacer bullying a personas con diferente orientación sexual. En aquel tiempo, sí, ahorita no. Ajá. Pero imagínate, o sea, entonces, por esa parte sí es como de, no te vamos a poner en riesgo ¿sabes? Por eso se pregunta o se debería de preguntar. Okay. ¿En cuál? Entonces sí es un tema, nada más para cerrarlo, que sí está ahí como yo creo que muy pendiente que se tiene que trabajar en eso. Si alguien nos está viendo, de la gente que pueda hacer algo,
adelante nos platicamos, hacemos una mesa de trabajo, lo que sea, pero sí es un tema muy importante porque ya está estipulado que es un delito los actos correctivos. Las terapias de conversión, no. Ay. ¿Tuviste el primer novio cuando saliste del closet? ¿Cuánto duraste con él? Muy poco. Sí, pues esos flashazos que te dan y dices, ay no, ¿por qué lo hice? Y cuando saliste por segunda vez del closet, ¿hubo alguna pareja ahí? Sí. O sea, sí he tenido parejas, pero siento como que es que se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero no, o no me complementan, ¿sabes? No siento como no, me quedan mucho a deber. Okay. Probablemente, por todo lo que yo ya traigo arrastrando, estoy exigiendo demasiado. O por lo que traes de manera inconsciente estás seleccionando mal. Ajá, o estoy seleccionando. Sí, porque por lo regular siempre las personas con las que he estado terminan siendo como mis hijos. Okay. y lo tengo. Y ahorita no tienes pareja. En relación estable. Okay. Sí. Ya pasaste tu adolescencia y después. Y después, pues ya a trabajar, como siempre, desde siempre a trabajar, a estudiar. Dejé mis estudios, me dediqué a trabajar simplemente para salir adelante. Entro a trabajar al lugar donde estoy trabajando actualmente. ¿Y el nombre es el comercial? Perdón, Cabaret VIP, zona centro, Galeana 275. Que ya fui y qué showzazo, ¿no? Sí, Oye, ahí estamos. Y me sorprendí, la clase de Britney Spears Sí. se pasa de lanza. Wow. Yo le dije a la mujer, ¿es mujer? Sí. Un cuerpazo tenía. Sí, un amigo. powers. Además, luego llegué a buscar en internet porque yo traía la duda si era hombre o mujer, y no, ya me di cuenta que hombre. No, hombre, qué trabajo, sí, qué guau, ¿verdad? Sí, la pues, verdad. La magia del transformismo. Vale mucho la pena ir. Vale mucho la pena. Por ejemplo, yo en aquellos tiempos, ¿qué esperanzas que hubiera ido a un lugar así? Nunca, no, hombre. Sí, fíjate que ahorita también esa apertura es muy grande. Y no, me la pasé de maravilla. Mi mujer estaba feliz. Cantada. Llegó la clase de Alejandra Guzmán, empezó a cantar ahí al lado de nosotros. Mi mujer tomó selfie. No, muy, muy buen ambiente. Sí, totalmente familiar, de respeto, ¿no? Sí, totalmente me sentí súper a gusto. Sí, aparte no sé si te diste cuenta también en esta gran apertura que ahora ya hay, de que la mayoría del público es heterosexual. Sí, había mucho heterosexual. ¿Verdad que sí? Pues de hecho yo digo que nosotros éramos como ¿cuántos? Unos 20, 25. Sí. Y todos éramos heterosexuales. Sí. ¿Sí, no? Sí. Creo que sí. Hasta donde yo sé, sí. Sí, ya está muy grande la apertura. Entonces también eso nos ayuda mucho a desarrollarnos. Te comentaba, entonces hace 9 años entro a trabajar ahí, después de una mala racha laboral, de renunciar a donde yo trabajaba anteriormente. ¿En qué trabajas anteriormente? En un snack de LIMS duré trabajando 8 años. 8 años, hasta que me salgo. Me meto a tomar unos cursos. Siempre me ha gustado estar en cursos, no sé por qué. Me meto a tomar unos cursos. Sale la oportunidad de entrar a un concurso, el primer concurso que hacen de transformistas ahí en Cabaret. Y me meto, gano el concurso y después entro a trabajar a Cabaret y me empieza a ir súper bien. Lo mejor que me pudo haber sucedido fue que saliera una compañera que era así como top en la empresa. Entonces quedó el espacio como desocupado y ahí me metí yo. Y desde entonces, 9 años ahí en la empresa, que me ha dado mucho y el público. Me empecé a ir un poquito mejor y empecé a hacer todo lo que siempre quise hacer, porque para todo se necesita dinero y para todo se necesita palancas o conocer a alguien, y este trabajo es muy lindo precisamente por ese tipo de cosas y por los aplausos también. Es muy bonito. Fíjate, ahorita que dices aplausos, la otra estaba platicando a mi mujer. Cuando doy conferencias, la gente termina aplaudiéndome con la obra de teatro, ¿no? Y yo me siento bien raro cuando la gente me aplaude. Es muy bonito. Yo me siento bien raro, no sé. Yo tuve un lapso donde lo padecí demasiado, porque era como estar todo padre, y luego me despertaba cruda, así como el meme, ebria, sola y devastada en mi casa, y era así de, ay, ya se acabó todo. Y yo lloraba.
lloraba demasiado, ya luego lo empecé a entender, porque esa parte también te mueve muchas emociones. Trabajamos a fin de cuentas con emociones y con alcohol. Sí, me di cuenta, ¿no? Sí, y con alcohol, entonces como que los concursos se ponen buenos. Muy buenos. Oye, también otro show que me gustó mucho fue el de uno alto que se ve con un abanico. De la Ciudad de México, Paris Elegance. Que nos tenía atacado de la risa todo el mundo. Sí. Mi respeto. Su humor. Sí. El humor que maneja es muy bueno. Sí, no, la verdad vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Cuando puedan, vayan. Oye, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que no toman la decisión de salir del closet? Pues vida solo hay una. Y pues que mejor vivirla de la manera que les plazca, sin ofender a nadie, sin hacerle mal a nadie, pero pues vida solo hay una. Se entiende que hay gente que luego no se anima, que luego hay gente que no dice, ay, es que ¿qué va a pasar? No pasa nada. Arriésguense, vivan su vida. Lo peor que puede pasar es que sean felices. Lo peor que puede pasar es que sean felices o que descubran realmente quiénes son también. Porque estar viviendo bajo las cortinas, pues no. Porque ¿cuánta gente casada a lo mejor, con hijos, y por no salir del closet? Así es. Y todo el tiempo, y aparte no haces feliz a otra persona, ni te haces feliz a ti. Y que lo primordial es que te hagas feliz. ¿Algo importante que consideres que nos haga falta hablar o quieres decir? Que nos haga falta hablar, pues no. Nada, simplemente también que no juzguen luego a todas las personas porque conocen solamente a una. Acaba de pasar un tema ahorita en redes sociales medio fuerte, que si no es que todas las trans son iguales, no todas son iguales. Hay algunas que les ha tocado vivir de una manera o en una época ¿Qué fue lo que diferente. Me gustaría a lo mejor no decir. Okay. Sí, no. Pero hubo ahí como una disyuntiva de qué es ser una mujer trans y qué no. Okay. Pues cada quien opina, ahora es que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero no por esa persona que opina así, todas debemos de opinar igual, y no porque esa persona se identifique de esa manera, todas nos vamos a identificar igual. Cada quien tiene su cómo lo hace y cómo se expresa y cómo le gusta que la gente la vea. Y pues a cada quien cómo le funciona y cómo se sienta bien. Perfecto, Wendy. Fue un placer haber tenido aquí en la red del podcast la gente. Diles dónde te pueden contactar en redes sociales. Mis redes sociales, Wendy Cano Real, y mi canal de YouTube, vayan, Wendy Cano Entertainment, ahí subo un poquito de todo, ya no tan formal, porque hoy estuve muy formal contigo, pero yo no soy tan formal. Porque tú quisiste. No, porque así es la línea del podcast. No, va a estar muy divertido, de verdad que sí. No, digo, aquí es una plática entre amigos, no pasa nada. No, Rico, me la puse muy a gusto, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Excelente. Invítalos otra vez a Cabaret. Vámonos a Cabaret, Galeana 277 Centro en Guadalajara, el mejor espectáculo del mundo. Me voy a despedir con lo que siempre digo en el escenario. Pueden existir muchos lugares de espectáculo en México, pero el mejor público y el mejor show, sin duda, lo tiene por mucho, Cabaret VA. Eso es todo. Y amigos, este fue otro episodio más de la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. No se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar. Esta información le puede servir a mucha gente. Compartan para que esta red se siga extendiendo. Soy mi amigo y servidor Heriberto Villicaña. En redes sociales así me encuentran, o la red Rescate un Hijo Sin Futuro, y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita, y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?